Mi nombre es Maricruz Argüello Villalobos, soy interna universitaria de la UACA. Actualmente estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica y, y hoy vamos a revisar el tema de infecciones del tracto urinario. Ok, entonces esos son los diferentes temas que se van a ir tocando a lo largo de la charla. Bueno, para empezar, lo que es la epidemiología. La ITU va a ser considerada, o la infección del tracto urinario va a ser considerada una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la edad pediátrica. Aproximadamente de un 7 a un 8% de las niñas van a presentar un cuadro de infección del tracto urinario en sus primeros 8 años de vida. Por otro lado, un 2% de los niños van a presentar eh, por lo menos un cuadro en los primeros 8 años de vida. Ok, ¿a qué edad es más frecuente? En lo que son las niñas, eh, suele ser más frecuente en los primeros 3 meses, en cambio en los niños es posterior al año. Y con respecto a la prevalencia de la raza, tenemos que de primer lugar suele afectar más a lo que es a la parte asiática, por segundo lado o segundo puesto lo que es la raza blanca y de tercero lo que serían los afrocaribeños, afroamericanos, perdón. Con respecto a la etiología, a la epidemiología también, tenemos que como una clasificación de que hay hitos febriles o hitos no febriles. Entonces, con respecto a los hitos febriles, eh, suelen ser más frecuentes durante el primer año de vida, mientras que las infecciones no febriles son más frecuentes o predominantemente en las niñas mayores de 3 años, con síntomas que usualmente son síntomas urinarios propiamente y que son muy fáciles de tratar. Entonces, ¿cuándo es que ok, entonces, ¿qué tenemos? Que las citofibriles tienen tienen un riesgo aumentado en llegar a producir compromiso renal, una malformación neurológica subyacente y por último la formación de una cicatriz renal. Algo muy importante es que las citofibriles o la presencia de fiebre en las infecciones aumenta el compromiso renal con una sensibilidad de un 53 a un 84% y de una especificidad de un 44 a un 92%. Eh, esta formación de la cicatriz renal es muy importante ya que es considerado un factor de riesgo en el desarrollo de proteinuria e hipertensión en la edad adulta, así como deterioro en la función renal. Ok, entonces, para irnos adentrando más con respecto a las definiciones, la infección del tracto urinario se define como una invasión de un microorganismo patógeno en el tracto urinario, que esté documentado por un urocultivo positivo, por un germen con un número significativo de unidades formadoras de colonias, la cual va a llegarle a producir al pacientito signos y síntomas típicos asociados a alteraciones de la orina. Entonces, también es importante aclarar o recalcar otras definiciones dentro de este contexto. Entonces, tenemos lo que es la piuria, que se define como la presencia de más de 5 leucocitos por campo de alto poder. Luego tenemos lo que es la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina. Y finalmente, lo que es la bacteriuria sintomática, que es una bacteria significativa de más de 100.000 unidades de de formación de colonias en un paciente sin síntomas. Ok, con respecto a la fisiopatología, la patogenia en realidad de la ITU es meramente compleja y van a existir múltiples factores que pueden ser desde bacterianos, inmunitarios, incluso alguna anomalía anatómica que tenga el pacientito, hasta genético, que todo eso puede llegar a influir en la localización, en el curso y en el pronóstico de la misma.
Algo muy importante que debemos tener presente siempre es que el vaciamiento vesical frecuente y completo, algo muy importante que sea frecuente y completo, es que es un mecanismo o me va a constituir el principal mecanismo de protección frente a la infección del tracto urinario. Entonces, algo muy importante también es que la función entre la interrelación entre la capacidad defensiva del huésped y la virulencia bacteriana, la ITU se va a manifestar con respecto a eso, la ITU se va a manifestar ya sea más grave o menos grave. Entonces, tenemos diferentes vías o formas de llegada al microorganismo. Entonces, tenemos la vía ascendente, que es la que con la mayor cantidad, o sea, la que está, o la vía habitual, sí, de llegada más frecuente en las infecciones del tracto urinario. Constituyó por lo menos más del 90% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la bacteria, en este caso puse la E. coli, que vamos a ver que es la más frecuente, lo que va a hacer es que esa bacteria asciende del área periuretral y migra de forma retrógrada por la uretra, alcanzando así la vejiga y el tracto urinario. Tenemos em, que otra vía es la vía hematógena, que es más frecuente en lo que es el periodo neonatal o ya sea por circunstancias concretas. Y por otro lado tenemos lo que es la introducción por instrumentación, ya sea por un catéter vesical, entre otras. Entonces, la clasificación es bastante amplia, en realidad se puede clasificar en 5 grupos. Eso va a ser de acuerdo al sitio anatómico, a la severidad, de acuerdo al episodio, a los síntomas y según factores de complicación. Entonces, vamos a ir explicando con más detalle cada uno. Entonces, según el sitio anatómico, puede ser una ITU baja, que es lo que haríamos referencia a una cistitis, o bien una ITU alta, que haríamos referencia a una pielonefritis. Entonces, cuando hablamos de una ITU baja o cistitis, básicamente se va a definir como la inflamación de la mucosa de la vejiga. Normalmente son pacientitos que presentan disuria, frecuencia y urgencia miccional, enuresis, hematuria, dolor suprapúbico y una orina maloliente. Mientras que eh, la ITU alta o la pielonefritis va a ser una infección biogénica de la pelvis y del parénquima renal. Normalmente o usualmente los pacientitos lo que van a estar presentando es la fiebre, escalofríos y dolor en el flanco. Algo importante es que puede llegar a generar un shock séptico. Otra de las clasificaciones es de acuerdo a la severidad. Entonces podemos clasificarla como una ITU leve cuando, como se dice, como ahí lo dice, los síntomas son leves, y algo importante es cuando el pacientito tiene tolerancia a la vía oral. Cuando vamos a clasificar como ITU severa es cuando el pacientito nos llega con vómitos persistentes, vamos a tener datos de deshidratación y además eh, tiene una fiebre mayor a los 39 grados. Luego tenemos lo que es la clasificación según el episodio, que acá, bueno, vamos a tener el primer cuadro, que sería nuestra primer infección del tracto urinario, pero puede haber una infección del tracto urinario recurrente. Entonces, ¿cuándo decimos que es recurrente? Cuando hay 2 o más episodios de ITU alta, cuando hay un episodio de ITU alta y 1 o más de ITU baja, o 3 o más episodios de ITU baja en un periodo de 1 año, o 2 ITUs bajas en 6 meses. Acá es importante que para que clasifiquen o califiquen como ITU recurrente, no se pueden considerar lo que son las bacterias asintomáticas. Anteriormente se los había explicado. Entonces, una ITU recurrente puede ser por 3 caminos, por decirlo así, porque no se resolvió, se le dio un tratamiento que no fue el adecuado, entonces no resolvió la infección. Entonces vamos a seguir viendo cultivos positivos con el mismo microorganismo. Luego, otro de los caminos es que sea una ITU persistente. Entonces, por más que se le dio tratamiento, eh, no hubo fuerza suficiente para poder erradicar ese microorganismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar?
cultivos que pueden estar positivos o negativos, pero siempre cuando están positivos vamos a encontrar el mismo microorganismo en todos los cultivos positivos. Y cuando ya hablamos de la última forma de hito recurrente sería la de la reinfección, o sea, el último camino sería por reinfección, que en este caso es que estuvo con cultivos, o sea, ya se había tratado adecuadamente la infección y otra vez se reinfectó, o sea, otra vez tenemos cultivos positivos. En este caso podemos entrar o encontrar cultivos positivos y negativos, pero algo muy importante y que me va a hacer diferencia con todos los demás es que va a tener diferentes microorganismos. Luego, otra de las clasificaciones es según los síntomas. Entonces está lo que es la bacteria sintomática, que anteriormente se los mencioné, y lo que es la hitosintomática. Vamos a ver que la bacteria sintomática va a ser, ya sea porque la bacteria no es lo suficientemente virulenta o bien porque ha sido bien atenuado por el huésped. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se va a provocar o no se va a producir una respuesta sintomática. Y la hitosintomática, y pues como lo dice, va a ser el inicio de los síntomas. Y la última clasificación es según los factores de complicación. Entonces podemos hablar de una hito no complicada cuando son normalmente son pacientitos que han tenido una morfología y una funcionalidad normal del tracto urinario, que tienen un sistema inmune competente y cuando son hitos no complicadas se pueden llegar a manejar ambulatoriamente. En cambio, cuando hablamos de o nos encontramos una hito complicada, básicamente son niños que van a tener alguna patología mecánica funcional de fondo y pues obviamente aquí sí ya vamos a requerir hospitalización y antibióticos parenterales. Entonces esos son, si bien es cierto y ya lo pudimos ver, la clasificación sí es bastante grande, pero eso nos va a ir ayudando a hacer mejor el diagnóstico y sobre todo para dar un mejor tratamiento o manejo. Entonces, con respecto a los factores de riesgo, tenemos que el antecedente previo de la infección del tracto urinario es uno de los factores de riesgo, un reflujo vesicuretral dilatado, fimosis en lactantes varones, perdón, disfunción vesical, el estreñimiento, que es algo que vemos mucho en las consultas, es un factor de riesgo muy importante para la infección del tracto urinario, la infestación por oxigurios, instrumentación de la vía urinaria, vejiga neurogénica y la nefrourolitiasis. También digamos, leyendo, vi que el dejar por mucho tiempo el pañal en los niños pequeñitos también es uno de los factores de riesgo. Y algo importante aquí a destacar es que dentro de los factores de riesgo para desarrollar un daño renal permanente, que es claramente a lo que no queremos llegar, están como factores de riesgo el reflujo vesicuretral de alto grado y una ito recurrente. Entonces, con respecto a la presentación clínica, vamos a ver que es más fácil agruparlos por grupos de edades. En los niños de la fase preverbal, los síntomas son muy específicos. Entonces, básicamente lo que es la fiebre en esta época de vida, o en esta etapa de vida, es la manifestación clínica más frecuente y por ende siempre es como una obligación que si nos llega un pacientito pequeñito con fiebre, hacerle un examen general de orina para descartar la hito. Entre los niños que tienen más de 2 años, la mayoría de síntomas ya son referidos al sistema urinario o al abdomen. Entonces ahí ya se nos hace como más fácil que se nos encienda el bombillo, por decirlo así, de realizar el diagnóstico de sospecha. Cuando estos síntomas están presentes acompañados no de fiebre, siempre se recomienda hacer un análisis de orina. Eso es importante tenerlo presente siempre. Entonces, como les decía,
o es mejor clasificarlo o catalogarlo por grupos de edades. Y acá lo tenemos en 3 grupos que serían de lactantes menores de 3 meses, de 3 a 2 años y de niños de mayores de 2 añitos. Entonces, aquí podemos ver que estos son los síntomas más frecuentes en lactantes menores de 3 meses. Entonces podemos ver que son pacientitos que normalmente llegan prefiriendo los papás que han tenido fiebre, que han tenido episodios de vómito y que los ven más lloroncitos, que casi no nos quieren comer y, eh, y como somnolientos. Entonces, esos son los más frecuentes, los síntomas más frecuentes en lactantes de menores de 3 meses. Por otro lado, cuando hablamos de lactantes de 3 meses a 2 años, igual nos van a referir que vienen con fiebre, que vienen lloroncitos o que vienen como que se han estado comportando como enojados, irritables. También es frecuente ver que los papás refieren que el niño ha vomitado y que no nos quiere comer. Y en el otro grupo, en los niños mayores de 2 años, ya como anteriormente lo había dicho, ya los síntomas son más asociados a la parte abdominal y a la parte urinaria. Entonces son chiquitos que van a presentar polaquiuria, disuria, que refieren tener dolor abdominal y sensibilidad lumbar. Y acá vemos que ya no es tan frecuente en los niños mayores de 2 años lo que es la fiebre y los vómitos. Con respecto a la etiología, podemos ver que van a estar, digamos, los agentes etiológicos son muchos, pero se ha visto que la E. coli es el agente etiológico más frecuente en las itus del tracto urinario. Entonces se dice que por lo menos el 75% de todas las itus son provocados por la E. coli y que vemos que por dicha, al ser el más frecuente, está más asociado a itus no complicadas, por lo menos un 90%. Entre otros agentes patológicos, tenemos lo que es la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa y el Enterococos. Algo muy importante tener en cuenta es que si tenemos la sospecha de una ITU de un recién nacido, probablemente sea por un estafilococo coagulasa negativo. Y tener también presente de que en mujeres jóvenes y adolescentes debemos de pensar en una ITU por un estafilococo saprophytic. Ok, este fue un cuadro que lo encontré en las guías del Hospital Nacional de Niños acá en Costa Rica, donde nos refieren que en el primer semestre del año 2014 se hizo como un recorte de ver por cuáles eran los más frecuentes, los agentes más frecuentes acá en Costa Rica y con cuáles vamos a tener mayor sensibilidad antibiótica. Entonces, podemos ver que acá en Costa Rica el más frecuente, la etiología más frecuente va a ser por E. coli, seguida por Klebsiella pneumoniae y finalmente por Proteus mirabilis. Entonces, podemos ver que la E. coli tiene mayor sensibilidad a la ceftriaxona, luego lo que es la Klebsiella pneumoniae a la ciprofloxacina y el Proteus mirabilis igualmente va a tener mayor sensibilidad a esto. Con respecto al diagnóstico, es muy importante como todo caso que nos llegue a consulta, hacerle una adecuada historia clínica. En este caso, en las ITUS, es muy importante indagar si ha tenido flujo urinario escaso o distensión vesical, si ha tenido disfunción del tracto urinario inferior o también si el niño ha estado presentando estreñimiento.
si hay una historia sugerente de ITU previa o de una ITU previa confirmada, y si tenemos episodios recurrentes de fiebre de causa desconocida, diagnóstico prenatal de alguna malformación nefrourológica, si hay historia familiar de RVU o bien de enfermedad renal crónica, y algo importante si hemos estado viendo que hay retraso pontoestatural. Entonces, en el examen físico, hay cosas que, digamos, vamos, como dijimos anteriormente, dependiendo de la edad, hay síntomas que son muy específicos o hay síntomas que no son tan específicos. Sin embargo, en el examen físico podemos llegar a encontrar varias cositas que nos van a alarmar o hacernos sospechar de que lo que tiene el chiquito sea una infección del tracto urinario. Entonces, entre esos hallazgos en la exploración física, podemos ver que nos hagan sospechar, podemos ver una presión arterial elevada, lo que lo que decíamos acá, que una talla o peso bajos. En niños mayores, como suele ser más frecuente, que tengamos un puño percusión renal positivo. Entonces, al tener este signo, nos hace obviamente más fácil la sospecha o hacer la sospecha más rápida, que el niño presente dolor, presencia de masas, ya sea vesicales o abdominales, y presencia de masas vesicales o renales, y alteración en los genitales externos. Entonces, al examen físico podemos encontrar, al examinar los genitales externos, ya sea que tenga una fimosis, una balanitis, vulvovaginitis o bien una dermatitis de pañal. Entonces, eh, esa dermatitis de pañal, por ejemplo, nos puede hacer, como hacer más fácil o pensar más rápido en la infección del tracto urinario por lo que anteriormente había dicho en los factores de riesgo, que cuando un niño no se cambia seguido el pañal, puede llegar a provocar una infección del tracto urinario. Entonces, todas esas cosas pequeñitas o esos hallazgos pequeñitos que vamos encontrando en el examen físico nos puede alarmar. El diagnóstico, se puede hacer un diagnóstico presuntivo con el examen general de orina, con una técnica séptica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos va a hacer, qué nos va a alarmar? La presencia de nitritos, de esterasa leucocitaria, de piuria y de bacteriuria. Algo acá importante es que para el diagnóstico, en la infancia no es como en los otros grupos de edad, que nada más se considera necesario obtener una muestra de orina para confirmar o descartar la sospecha de ITU, especialmente cuando se trata de un cuadro febril, sino que acá sí necesitamos hacer el diagnóstico presuntivo y luego hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, el presuntivo era con el examen general de orina, donde vamos a ver esos 4 marcadores que nos van a alarmar. Entonces, vemos acá que si tenemos nitritos y esterasa leucocitaria positivo, la probabilidad de ITU es muy alta. Cuando tenemos nitritos positivos y esterasa leucocitaria negativa, la ITU es probable, pero no tan alta como si tuviera ambos positivos. Cuando tenemos los nitritos negativos y la esterasa leucocitaria positiva, puede ser una ITU o no. Acá, ¿qué es? Que acá entra lo que es el criterio clínico. Algo importante es que la presencia de leucocitaria en enfermedades febriles sin foco es una causa frecuente de falsos diagnósticos de ITU. Y ya cuando tenemos nitritos y estereasa leucocitaria negativa, prácticamente se va a excluir el diagnóstico de infección del tracto urinario y pues no vamos a requerir de tratamiento antibiótico. Entonces, como ya hicimos el diagnóstico presuntivo con el examen general de orina, pero este diagnóstico tenemos que confirmarlo. Entonces, siempre se va a confirmar con un urocultivo.
Entonces, qué es lo que tenemos que ver en ese urocultivo? Se va a hacer lo que tenemos que ver es que demuestra el crecimiento de al menos de un microorganismo en una muestra obtenida, ya sea por punción suprapúbica, por cateterismo vesical o bien por las técnicas del chorro medio. Acá es importante recalcar que no se debe tomar la muestra a través de la bolsa recolectora porque no es tan acertado. Y, importante decir entonces que el urocultivo es la prueba definitiva para el diagnóstico de ITU y eso lo que me va a hacer es orientar al tratamiento definitivo según el antibiograma, por lo que se recomienda siempre la realización, siempre que sea posible. A mayor concentración del microorganismo, mayor confiable va a ser el resultado. Sin embargo, hay que tener presente que el conteo de colonias debe interpretarse siempre dentro del contexto clínico, ya que conteos bajos de colonias pueden ser significativos, especialmente si la orina está diluida o el tiempo de incubación intravesical es corto. Entonces, algo importante a darle a entender a los papás es que la orina con más de 1 hora a temperatura ambiente se considera contaminada. Lo que se recomienda es que cuando se tome la muestra, eh, ojalá se presente de inmediato a entregar la muestra para que ésta sea analizada. Y si no es posible entregar de inmediato, se recomienda que sea refrigerada para que no nos altere. Ok, entonces acá vamos a tener lo que son, eh, lo que son las formas en las que podemos tener esa muestra. Entonces, una de las primeras es la técnica de chorro melding, que se dice que el urocultivo va a ser positivo cuando tenemos igual o más de 100.000 unidades de formación de colonias por mililitro de un germen. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que es un aceptable indicador diagnóstico que no es invasivo y que en realidad es muy sencillo de hacer. Solo se requiere de, pues, de ir al baño y de orinar en el tarrito que normalmente dan. ¿Cuáles son las desventajas? Que el riesgo de contaminación es alto o es alto si la higiene o las medidas de limpieza del pacientito o de la persona no son los recomendables. Y acá lo que más importa es que el chorro miccional limpio se le es indicación a todos aquellos niños que son continentes. Luego está lo que es la bolsa adhesiva, que para que sea positivo, el urocultivo debe presentar igual o más de 100.000 unidades. Y la desventaja de esto es que la tasa de falsos positivos es muy, muy elevada. Entonces, si saliera positivo el urocultivo con una bolsa adhesiva, se necesita otra muestra de confirmación, entonces es más el gasto. Entonces casi no se recomienda hacer por bolsa adhesiva. Y normalmente se le indica a aquellos niños que no son continentes. Luego tenemos otro de las formas de recolección de muestras es por el cateterismo vesical, que va a ser positivo el urocultivo cuando tenemos más de 10.000 a 50.000 de un mismo germen. Entonces, acá podemos ver que la sensibilidad es muy alta, al igual que la especificidad. Pero entre las desventajas es que pues ya aquí ya es un método invasivo y que pues obviamente hay la posibilidad de un riesgo de trauma uretral y se va a indicar en aquellos niños
que no son continentes en situaciones urgentes. Es importante tener en cuenta que el cateterismo vesical es el método de confirmación y el método inicial cuando tenemos que actuar rápido. Y por último, la punción suprapúbica es el otro mecanismo, el otro método de recolección, donde vamos a tener que el urocultivo positivo eh, es, es cuando hay crecimiento de cualquier crecimiento, perdón, de gérmenes gram negativos y crecimiento de algunos cientos de colonias de cocos gram positivos. Y acá podemos ver que con respecto a las desventajas es que obviamente vamos a precisar de un control ecográfico. Entonces no es como tan fácil así de hacer. Y en la indicación podemos ver que al igual que el cateterismo vesical, es el método de confirmación y el método inicial en situaciones urgentes. Y lo más importante es que va a ser en niños no continentes. Entonces acá lo más importante de este cuadro son que el chorro miccional está limpio, está indicado para aquellos niños continentes. Y la bolsa adhesiva no se recomienda tanto por la tasa alta de falsos positivos. Y que el cateterismo vesical y la punción suprapúbica está indicado en aquellos niños que no son continentes y que ocupamos actuar rápido. Entonces son en situaciones urgentes. Ok. Con respecto a los estudios de gabinete, normalmente son tres, donde vamos a tener que el ultrasonido renal va a ser el primer estudio a realizar y donde vamos a descartar malformaciones renales y dilatación de la vía urinaria. ¿Cuándo es que están indicados el ultrasonido renal? En aquellos niños menores de 2 años con alguna infección urinaria de primera vez. Cuando tenemos mayores de 2 años con una hito atípica y cuando tenemos una hito recurrente. Entonces, ¿cuándo es que es el momento ideal para realizar el ultrasonido renal? Cuando hay una hito atípica y el niño, cuando hay una hito atípica y el niño menor de 3 meses, lo ideal es que se realice lo antes posible. En cambio, cuando tenemos una hito recurrente, se puede realizar en forma ambulatoria. No es tan urgente como el ultrasonido renal, perdón, como en la hito atípica. Luego tenemos lo que es la cistouretrografía miccional retrógrado, que básicamente lo que nos ayuda es a conocer la anatomía vesical y uretral, la capacidad vesical y si hay algún residuo postmiccional y así detectar si el pacientito tiene reflujo vesico-uretral. Entonces, entre las indicaciones tenemos que igual, menor de un año un niño menor de un año con primoinfección, que este niño sea mayor de un año con una hito atípica, un niño con un ultrasonido que muestre dilatación de la vía urinaria, algún pacientito que tenga sospecha clínica de infusión vesical y o esfinteriana, una hito recurrente e historia familiar de reflujo vesicular. Entonces, entre los momentos, el momento ideal a realizar la cistouretrografía miccional retrógrada es cuando tenemos una hito atípica, un lactante menor de 3 meses o cualquier niño que en el ultrasonido muestre una dilatación de la vía urinaria, se debe realizar de forma temprana. Y aquellos pacientitos con un ultrasonido normal que tengan hitos recurrentes se puede realizar de forma ambulatoria en un mediano plazo. Y por último, tenemos la gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico, que lo que nos hace es detectar la presencia de cicatrices renales. Entonces, ¿cuándo está indicado realizarse? Cuando tenemos una hito atípica, cuando hay hitos recurrentes,
cuando hay un episodio de hito alta en un niño menor de 2 años, pacientes con reflujo grado 3 o mayor y pacientitos con alguna uropatía obstructiva. Entonces, en el momento ideal para realizar la gamografía renal es cuando, digamos, cuando el niño ha tenido una hito alta, al menos 6 meses después de ese episodio. Importante tener presentes siempre los criterios de hospitalización, que son aquellos que son niños menores de 3 años. Todo niño menor de 3 años se debe hospitalizar cuando tenemos una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, cuando hay reflujo de alto grado y o uropatía obstructiva o sospecha malformación urológica, cuando hay una condición sociofamiliar con riesgo de mala adherencia al tratamiento, cuando hay tolerancia no garantizada y cuando tenemos un compromiso importante del Estado general. Entonces, siempre se deben tener presentes todos estos criterios para darle el manejo adecuado a cada paciente. Bueno, como para ir ya finalizando con respecto al tratamiento, tenemos que este tratamiento que viene acá, básicamente son con respecto a lo que se debería utilizar en la caja, que es lo que tenemos disponible y lo que se ha visto que ha tenido más sensibilidad o mayor efectividad. Entonces, con respecto a las infecciones urinarias bajas, la primera elección es trimestoprim sulfametazol a vía oral de 30 a 60 miligramos por kilo cada 12 horas. Otra alternativa para primera elección es la cefalexina. Y por último, la nitrofurantoína. Tenemos otras elecciones que sería de segunda elección, otras alternativas de segunda elección, lo que es la amoxicilina con clavulanato y la cefadroxil. Y de tercera elección, lo que sería la cefixime. Algo importante es que en las infecciones urinarias se debe dar a completar el tratamiento por al menos 5 días. Entonces, acá queda el cuadrito, lo que es la primera elección. Tenemos que saber que son, o lo que más normalmente se da, es la trimestoprim sulfa. Luego tenemos lo que son las infecciones urinarias altas, sin criterios de hospitalización, que básicamente en estas infecciones el tratamiento se debe llegar a completar por 7 a 10 días según el cuadro clínico del pacientito. Entonces, la primera elección es la sulfametrimestoprim, vía oral de 30 a 60 miligramos por kilo cada 12 horas. Y también como primera elección tenemos lo que es la cefalexina vía oral de 25 a 50 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Como segunda elección tenemos lo que es la amoxicilina con clavulanato por vía oral de 25 a 50 miligramos por kilo cada 8 horas. También podemos tratar con cefadroxil y con cefuroxime. Y de tercera elección tenemos lo que es la cefixime y la ciprofloxacina. Luego, con respecto a las infecciones urinarias altas con criterios de hospitalización, ya aquí son chiquitos que obviamente van a estar internados, entonces se recomienda completar la terapia por 10 a 14 días y acá el tratamiento va a ser ya sea intravenoso o intramuscular. Entonces, de primera elección tenemos que la cefotaxime la podemos dar intravenosa o intramuscular a 150 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Otra alternativa es la gentamicina intravenosa o intramuscular de 5 a 7 miligramos por kilo por día cada 8 a 12 horas. O bien, en caso de usar unidosis, 5 miligramos por kilo por día.
Amicacina intravenosa o intramuscular 22.5 miligramos por kilo por día, cada 8 a 12 horas o 20 miligramos por kilo por día en caso de usar unidosis. La amicacina se ha visto que es bastante útil en mito por pseudomonas. Y lo que son los aminoglucósidos, se ha visto que no se recomiendan de primera línea cuando los niños tienen datos de deshidratación. Entonces, eso es algo importante siempre a tener en cuenta para tratar si vemos que tiene eh, algún datito por ahí de deshidratación. Como segunda lección, tenemos lo que es la ceftriaxona intravenosa o intramuscular, 70 miligramos por kilo, cada 12 a 24 horas. Algo importante es que la ceftriaxona del todo no se va a utilizar en neonatos ni clínicos. Y de tercera lección tenemos la ceftazidime, igual intravenosa o intramuscular de 150 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Y al igual que la micacina como primera lección, hemos visto o se ha visto que la ceftazidime es útil también por pseudomonas. Este es un gráfico, un flujograma, mejor dicho, que me pareció bastante bonito para como recopilar todo lo que habíamos dicho anteriormente y verlo de una manera más fácil. Entonces, ¿cómo se debe abordar el diagnóstico de una infección del tracto urinario? Entonces, si nos llega un pacientito con sospecha de infección del tracto urinario, ya sea porque tenga hallazgos clínicos de fiebre, de vómitos, anorexia, de dolor lumbar, de disuria o polaquiuria, de un dolor abdominal, haciendo referencia según la edad del pacientito, eh, hay que hacerse una pregunta, si ese pacientito controla o no controla la micción, para así ver cómo vamos a obtener la muestra. Entonces, en el caso de que un pacientito sí controla la micción, habíamos dicho que lo íbamos a obtener por técnica de chorro medio. Entonces, en ese caso, si nos apareciera nitritos y esterasa leucocitaria positiva, debemos analizar si tiene o si cumple criterios de hospitalización y pues si lo requiere, se interna y se le da seguimiento a la evolución refiriéndose al segundo nivel. En caso de que no requiera hospitalización, entonces se debe iniciar el antibiótico, pero algo importante que habíamos dicho es que debemos de tener el cultivo para dar un diagnóstico definitivo. Entonces, en el caso de que tenemos el cultivo positivo, que tengamos el cultivo positivo, perdón, ya ahí haríamos el diagnóstico definitivo y por ende vamos a dar o vamos a seguir dando el tratamiento específico y ya se le da el alta. Cuando el cultivo, si el cultivo no nos sale positivo, se debe de revalorar el pacientito. Algo importante es que estos niños cuando ya sea que el cultivo nos salga positivo o no, lo ideal es recomendarle al paciente que se presente a las 48 horas para ver si el tratamiento que se le dio ha tenido mejoría con ese tratamiento que se le dio inicialmente, o bien pensar en otro, darle otra alternativa, y si no, para seguir revalorando y buscando otras causas. Ese es en el caso de un pacientito que sí tenga control de micción. En el caso que no tenga control de micción, entonces hay que pensar si nos urge hacer un diagnóstico urgente. Si no nos urge, y pues lo hacemos por micción espontánea o por bolsa perineal, que no era lo recomendable, pero es una de las alternativas que tenemos. Y si sí nos urge, lo que debemos hacer es pensar, ok, lo vamos a hacer por sonda vesical, obtención o por punción suprapúbica. Y de ahí, a partir de ahí, hacemos el mismo orden que hicimos anteriormente con un pacientito que sí controlaba la micción. Entonces ahí hacemos la obtención de orina, vemos a ver si tenemos los nitritos y la esterasa leucocitaria positiva
y ya sea que si está, pensar si requiere hospitalización o no, indicar el antibiótico y hacerle el, el urocultivo para hacer diagnóstico definitivo. Con respecto a la prevención, es muy importante y no está de más, aunque parece ilógico, pero no está de más nunca decirles a los papás que los niños deben de estar bebiendo líquidos. No hay, digamos, no hay nada mejor que el agua, no tiene que ser un líquido eh, específico o mejor. Con solo que uno le dé el agua, se ve que ha tenido mucha influencia o influye mucho en que el niño con solo tomar agua va a prevenir en gran cantidad lo que es la infección del tracto urinario, la alimentación balanceada, con tal de prevenir algunos de los factores de riesgo como el estreñimiento. Siempre recomendarles a los papás y al chiquito si ya es grande cómo se deben limpiar, que es importante que tengan una higiene adecuada. A las niñas o a las mamás de las niñas, siempre explicarles la importancia de limpiarse de adelante hacia atrás y de nunca de atrás hacia adelante para no arrastrar las bacterias. Y finalmente, como prevención o como más bien como recomendación, es ver que el ir al baño a defecar o a orinar, que lo vean como algo natural. O sea, que sea recomendarles a los niños o hacerles ver a los niños, recomendarles a los papás que el niño llegue a ver eh, eso como una situación normal, que sea un lugar tranquilo para ellos, donde puedan hacer sus necesidades, que nada los precipite y y ya sea que si a él, si digamos al niño, se ha visto que si al niño lo tranquiliza ir con un juguete, pues que vaya al baño con un juguete, pero lo ideal es que nunca, digamos, nunca se aguante las ganas de ir al baño, ya sea a orinar o a defecar. Y por otra parte, la profilaxis antibiótica. em, se recomienda profilaxis antibiótica solamente en aquellos niños que tengan menores de 3 meses con alguna primoinfección que no ha completado estudios, que sean portadores de alguna uropatía obstructiva diagnosticada, perdón. Se sugiere dar profilaxis únicamente durante el primer año de vida y según cómo vaya evolucionando el pacientito, se debe suspender. También aquellos que son portadores de reflujo vesicoureteral, grado 3 o con mayor infección del tracto urinario recurrentes, se recomienda el uso de profilaxis y de igual manera suspender o continuar según la evolución que vaya dando el niño o bien que se resuelva del todo. Entonces, como profilaxis antibiótica, de primera línea en niños mayores de 3 meses tenemos lo que es la trimetoprim sulfametazol, perdón, de 10 miligramos por kilo por día vía oral, o bien la nitrofurantoína de 1 a 2 miligramos por kilo por día vía oral igualmente. Y en los niños menores de 3 meses, lo que se recomienda como profilaxis es la amoxicilina, 10 miligramos por kilo por día vía oral, o bien la cefalexina, igual a la misma dosis de 10 miligramos por kilo por día vía oral. La duración de la profilaxis inicialmente se dice de que es de 6 meses a 1 año, pero siempre es importante eh, estarles recalcando a los papás las medidas de prevención, porque la duración se podría achicar según cómo vayamos viendo la evolución de estos pacientitos. Y para terminar lo que es la revisión del tema, me pareció muy bonito hacer una revisión de un caso clínico. Entonces, es un pacientito que se presenta al centro de salud
tiene 5 meses de edad con un cuadro de 48 horas de evolución de fiebre de 39 grados, junto con hiporexia, un vómito alimentario aislado e irritabilidad. Algo importante es que no tiene antecedentes neonatales, personales ni familiares de interés, y en exploración física los únicos hallazgos llamativos son fiebre de 38.7 grados y congestión nasal, pero en realidad está cursando con un buen estado general. Entonces, con este cuadro clínico, según lo que he mencionado anteriormente, podemos ver que, que al tener que digamos que es un cuadro muy característico, que un chiquito de 5 meses presente o menos de 2 añitos, como lo decía el cuadro de lo de las manifestaciones clínicas, los síntomas son muy inespecíficos, no van a ser síntomas que sean propiamente del sistema urinario ni abdominal. Entonces, básicamente podemos ver que las manifestaciones que está presentando es una fiebre, una hiporexia, un vómito alimentario aislado e irritabilidad. Entonces, en este caso clínico, básicamente lo que se le recomienda al niño es que recoja que se le recoja la orina, se realiza tira reactiva para ver si tenemos nitritos o esteroide leucocitario. En este caso clínico menciona que sí los tiene positivos, entonces en este caso se remite a emergencias donde se le va a recoger una nueva muestra de orina por catéter vesical para hacerle un nuevo análisis y un urocultivo. Entonces ya el análisis microscópico sí confirma que hay piuria y bacteriuria, y en este casito, como no hay criterios de ingreso, pues obviamente es tratado ambulatoriamente, se le da de alta, y ellos lo que le dieron, el doctor lo que refiere es que se le trató empíricamente con cefixima. Entonces, a las 48 horas menciona que los papás vuelven con este bebé al centro de salud para revisarlo, y se ha visto que la evolución ha sido sumamente satisfactoria. Entonces, en ese caso, ya ahora sí se confirma el diagnóstico y se le indica completar el tratamiento por 10 días, porque se vio que con ese tratamiento que se le dio inicialmente, se vio una buena evolución. Entonces, con respecto a las perlas, me parece importante que nos quede claro que la ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia, que el pronóstico en la mayoría de los casos es favorable. Sin embargo, siempre es necesario identificar aquellos pacientitos que pueden llegar a tener daño renal permanente y progresivo. Es importante hacer una sospecha clínica para realizar un diagnóstico adecuado y hacer un tratamiento precoz, haciendo un tratamiento precoz para reducir la probabilidad del daño renal. Tener siempre en cuenta que la técnica de chorro medio es la técnica de elección para la recogida de orina en niños continentes, y la punción suprapúbica, o ya sea por catéter vesical, son las técnicas iniciales y de urgencia para aquellos niños que no son continentes. No se recomienda hacer un urocultivo de primera entrada, por decirlo así, ni tampoco se recomienda hacer urocultivos durante el tratamiento antibiótico, o bien cuando ya se finalizó, si la evolución clínica es favorable. En el caso de una ITU recurrente, siempre es muy importante indagar los trastornos miccionales y el estreñimiento, y pues obviamente tratarlos. Y la finalidad de los estudios de imagen es prevenir el daño renal y la progresión del mismo. Y siempre lo ideal es siempre tener en cuenta en qué momento se debe realizar y a cuáles pacientitos están invitados. Y finalmente, saber que digamos que se debe referir
a aquellos pacientitos que no se le puede realizar un seguimiento adecuado, que tengan una INCO recurrente, alteraciones nefrourológicas o bien que tengan un daño renal posible y confirmado. Esta fue la bibliografía que consulté y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucha ayuda y de provecho esta información.